Amigos de Reporte Índigo, regresa la Fórmula 1 este fin de semana después de un periodo vacacional obligado, aunque nadie les puso una pistola, en donde los equipos no pueden ni siquiera tocar los autos. Regresa al circuito de Spa-Francorchamps, al circuito recortado de Spa-Francorchamps para el Gran Premio de Bélgica. Y esto sin duda me hace volar con la imaginación y con los recuerdos al más grande de todos los pilotos mexicanos, Pedro Rodríguez. Nadie como él. Pedro Rodríguez ganó aquel Gran Premio de Bélgica en 1970. Fíjese usted que los dos grandes premios que ganó Pedro Rodríguez le tocó, yo no diría una mala suerte, pero sí una mala coincidencia, que se dieron en fechas en donde el mundo deportivo mexicano estaba en otra cosa. Cuando ganó Sudáfrica en 1967, con un Cooper Maserati precioso, ganó aquel Gran Premio en un 1 de enero, 1 o 2 de enero, en donde se corría Sudáfrica, y entonces la gente estaba con las fechas de Año Nuevo y pasó casi desapercibido. Y cuando gana el Gran Premio de Fórmula 1 en Spa-Francorchamps, en este circuito, en 1970, estábamos a la mitad del Mundial el 7 de junio, a la mitad de ese Mundial que México disfrutó y que nos transformó en muchos aspectos en relación al fútbol espectáculo. Así es que no es que pasara desapercibido, pero no pudimos disfrutar esa victoria como hoy quisiéramos que algún piloto mexicano alcanzara ya no digo un podium, una victoria en la Fórmula 1. A Pedro Rodríguez nadie lo alcanza. Pedro tuvo unas manos extraordinarias. Quizás se desarrolló como piloto más tarde de lo que muchos hubiéramos supuesto. Vivió cuando joven una etapa muy intensa. Los Rodríguez crecieron muy rápido, se fueron a Europa muy rápido. Ricardo, el menor, tenía tanto talento que de alguna manera opacaba a su hermano Pedro, que era más frío, yo le diría que más cerebral. Y Ricardo Rodríguez, en su momento, a los 18, 19 años, ya era piloto de Ferrari, se mató desafortunadamente en el previo al Gran Premio de México en un Lotus en 1962, de lo cual platicaremos. Y Pedro aparentemente se retiró un ratito y después regresó. Pero no regresó por ser hermano de Ricardo, regresó por su capacidad y sus tamaños. Y una década después, quizá menos de una década, unos 6, 7 años después, Pedro Rodríguez era el número 1. Nadie le ganaba. Primero, el mejor piloto, considerado en su momento por varios años, en pista mojada. En lluvia nadie alcanzaba a Pedro Rodríguez. Y mire usted que en lluvia se necesita mucho, pero mucho valor. Y además en los prototipos, porque aquellos eran prototipos, los de ahora son remedos, los que ahora corren Le Mans, Monza, Daytona, son autos ya, la realidad es que la FIA por alguna circunstancia terminó con el Mundial de Prototipos, pero Pedro Rodríguez corría para Porsche y primero para un Ford GT40 con unas formas tan extraordinarias que era considerado el número 1 entre los pilotos de los prototipos. Ya tendremos oportunidad de platicar anécdotas, pero regresamos a Francorchamps. El circuito de Spa-Francorchamps hoy no tiene los 14 kilómetros que tenía aquel circuito en el que ganó Pedro. Por cierto, el segundo Gran Premio más rápido de la historia, levantando velocidades cercanas a los 380 y por ahí 400 kilómetros por hora. Tan peligroso era ese circuito tan largo que formaba parte de una carretera que 8 o 9 años después ya era un circuito recortado y casi como lo conocemos ahora. Aquellas medidas de seguridad no tienen nada que ver con las que eran ahora. Si un piloto de Fórmula 1 hoy requiere mucho valor, aquellos requerían probablemente el doble o el triple por las condiciones con las que manejaban. Hoy el circuito de Fórmula 1 es un circuito recortado, es un circuito intenso también, difícil, es un circuito rápido. Decía Lewis Hamilton en días pasados que es el circuito, y lo mismo coincidió que Nico Rosberg, que a los pilotos les gusta mucho. Así las cosas, pues regresa la Fórmula 1 al lugar estelar, al lugar que le corresponde después de un larguísimo mes de vacaciones, y regresa en un circuito emblemático, en un circuito histórico, sobre todo para nosotros los mexicanos. Me quedaría con la frase de Chris Amon, el hombre que quedó en la segunda posición en un auto march en aquella ocasión. Chris Amon decía: hoy a Pedro no lo alcanzaba nadie. El gran Pedro Rodríguez, sin duda, el más grande de todos los pilotos mexicanos, como dirían los gringos, by far.